Un fuerte aplauso para Moisés, nuevo tecladista. Es una bendición que se sumen los jóvenes, los músicos. Así que si usted toca el violín, el charango o el triángulo, Graciela, podés venir y ensayar y participar. Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos en un momento especial porque nuestro hermano Fabián partió a la presencia del Señor, así que abrazamos a toda la familia, Romero, González, y al final uno de los pastores va a orar por todos ellos. Bueno, estamos siguiendo una serie que se llama Sanando el Corazón y vamos a abrir el Vademecum de Dios, que es la Biblia, para encontrar los remedios a las heridas del corazón. Ya hemos estado viendo algunas como el perdón, el amor como remedio, y hoy vamos a ver la confesión. Este es un tema muy amplio. Mientras uno se mete en las escrituras parece muy sencillo, pero hay varias connotaciones que tiene la palabra y las expresiones. Generalmente cuando uno piensa en la confesión, piensa, siendo uno católico o viniendo de la Iglesia Católica, es ese habitáculo ahí de madera donde uno se mete, que tiene que arrodillarse, y del otro lado está encerrado un sacerdote y a través de una ventanita y va contándole todas sus cosas hasta recibir una respuesta y la penitencia, ¿no? O las confesiones que en los documentales vemos de los que cometen homicidio y lo llevan a un cuarto y lo meten apretado bien en un rincón y empiezan a cuestionarle cosas y a sacarle cosas de la boca. Pero la confesión de la que habla la Biblia tiene algunas aristas diferentes, ¿no? Y vamos a ver, y podríamos elegir varios salmos. Hay 6 salmos que hablan de la confesión, del arrepentimiento, se llaman salmos penitenciales, ¿no? De la penitencia, ¿no? de la congoja, de la tristeza. ¿Está bien? Bueno, pero he elegido el Salmo 32 como el esqueleto, y ahí vamos a ir mirando como esqueleto del bosquejo, y vamos mirando el Salmo 32 y aprendiendo algunas cosas. De hecho, quiero compartir esto como una serie, como si fuera un estudio y basado en las preguntas. En preguntas que tienen que ver, por ejemplo, ¿por qué confesar? ¿Por qué es necesario confesar? Segundo, ¿qué es confesar? Tercero, ¿cuáles son los pasos para confesar? Es decir, ¿cómo lo hago a esto de confesar? Cuarto, ¿qué enemigos tiene la confesión? Y por último, ¿cuáles son los beneficios de confesar? ¿Me seguís? ¿Alguien anotó esto en alguna parte? Bien. Bueno, vamos a leer el Salmo 32, que se titula La dicha del perdón. Y dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Con estos versículos y algunos más que la Biblia habla y que vamos a ir viendo en la pantalla, vamos a responder a las preguntas acerca de la confesión. Es interesante este salmo, me encanta porque va a empezar con la bienaventuranza del perdón, es decir, la dicha del perdón.
El título podría ser La tristeza de la culpa o la penitencia de tener que confesar, pero se llama la dicha del perdón, la felicidad del perdón. Algunos dicen o sugieren que este versículo que está al principio, estos dos versículos, deberían estar a lo último, es decir, como la consecuencia de haber reconocido el pecado, confesado el pecado, ser perdonado y entonces la dicha. Pero eventualmente o de una forma a propósito, el salmista está poniendo esto adelante, está poniendo la dicha del perdón, como que el tema de ser perdonado crea un ambiente tan grande, un marco tan grande, en donde todo lo demás se sumerge, es decir, la tristeza de haber pecado, el arrepentimiento, la confesión, todo está en ese marco. Es que la Biblia habla de la felicidad de una manera distinta que la humanidad. Es decir, Aristóteles decía que la felicidad era el fin último, es decir, era el bien supremo, es decir, él decía, todas las virtudes contribuyen a que uno sea finalmente feliz. Y entonces entendíamos que la felicidad era algo que uno buscaba, era un camino en su vida a lo que uno pretendía llegar. Y era muy noble pensar, como pensaba Aristóteles, de que siendo honesto, de que siendo bueno, de que siendo generoso, de que diciendo la verdad, de que asistiendo a sus padres y a los enfermos y a los desvalidos, si sumo todas esas cosas, sería feliz. Ahora todos buscaron un camino progresivo y diferente y tienen pensamientos diferentes. Es decir, en lo económico, si yo tengo este dinero y este más dinero y si gano tanto dinero, algún día voy a ser feliz. Otros lo ponen más, lo traen más cerca y dice, bueno, si yo encontrara a mi pareja y me caso y tuviera mi casa y tuviera mis hijos y luego mis nietos y aquella casa con ese patio grande, sería feliz. ¿Ves? La felicidad es como que está en el extremo, en el final. Pero en realidad en la Biblia la felicidad no es un final, no es algo a lograr, es un principio, es una forma de vivir. Ahora quiero que entiendas esto, mira. Ahí está el versículo, ¿no? Que leímos. La felicidad no es un fin, es un estado, es una forma de vivir. La felicidad no es el final del camino, no es llegar a la estación después de un viaje. La felicidad es una forma de viajar. La felicidad es una forma de vivir. Y ahí lo va a expresar el Salmo como lo va a expresar también Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que significa la felicidad en estos dos versículos? Bueno, la felicidad es vivir en modo perdonado. ¿Viste cómo tenés el celular, lo pones en modo? Bueno, la vida puesta en modo perdonado es la felicidad. De eso está hablando acá el pasaje. Está diciendo, mira, si yo vivo en modo perdonado, soy feliz, bienaventurado, doble, triplemente feliz. Porque vivo en modo perdonado. ¿Qué es esto de vivir en modo perdonado? Tengo un Dios que perdona. Entiendo que soy pecador. Y en mi relación constante en la que peco, por mi ignorancia, por mi rebeldía, por mi conciencia, busco a Dios. Él me perdona. Vivo feliz. No es una carrera que tengo que buscar. Yo he escrito algunas cosas sobre esto, y creo que mucho sobre esto. Queda un solo libro en la librería, vaya y cómprelo. Y algunos han cuestionado y han dicho, a ver, el cristiano no tiene como fin el ser feliz, tiene como fin el ser santo. Un cristiano tendría que tener como fin ser obediente. Un cristiano tendría que tener como fin ser como Cristo. Un cristiano tendría que tener como fin ganar almas perdidas. Y yo estoy de acuerdo con todo eso, porque esos son fines, esas son metas. La felicidad no es una meta, es un estado. Y entonces no tenés que esperar ninguna cosa que pase o acumular ciertas cosas para alcanzarlo. Es una forma de vivir. Y es vivir en modo perdonado. ¿Me seguís?
es saber que tengo una culpa y que voy a Dios, que ofendo a Dios y voy a Dios y le pido perdón, que ofendo a mi esposa, le pido perdón, que ofendo a mis hijos, le pido perdón. Y vivir en modo perdonado me hace una persona feliz. Si salgo de ese círculo, entonces pierdo. Es un estado, es como cuando te preguntan estado civil y decís casado o soltero. Y lo único que puede cambiar eso, amigo, es que te cases o que te divorcies. Y entonces, ¿qué es lo que saca, qué es lo que te puede sacar de este estado de felicidad cuando vivís en modo perdonado? Bueno, hay una sola cosa que te puede sacar. La única cosa que te puede sacar del modo perdonado es la falta de confesión. Y alguno podría decir, es el pecado lo que te saca del modo perdonado. No, el pecado no, porque ya estás adentro siendo un pecador. Pero, claro, la acumulación del pecado, sin ir a Dios y confesarlo, sin ir a un hermano y confesarlo, mira, te lastimé, perdóname. Entonces, ese estado, esa situación de acumular el pecado sin confesión es lo que te saca de ese modo feliz. Y entonces entra en la enfermedad en la vida espiritual, porque el espíritu se enferma, el alma se enferma. Y de eso estamos hablando en esta serie. Pero claro, el alma se enferma y después, como consecuencia, afecta también el cuerpo y el cuerpo se enferma también. Y empezás a sentir los achaques. Los salmos hablan mucho del dolor de los huesos, algo tan interno que proviene de algo tan afuera de la falta de confesión. Bueno, estas son algunas verdades que estamos viendo. Pero, a ver, la pregunta que un médico se haría en esta situación espiritual es si el perdón y el amor y la confesión actúan como remedios. La pregunta es, ¿cuál es la enfermedad? Porque claro, los médicos trabajan al revés, ¿no? Trabajan con los síntomas para hacer un diagnóstico y ahí describen qué es la enfermedad que tenés y después vienen los remedios. Acá es al revés, estamos hablando en una serie en donde el perdón fue en uno de los mensajes el remedio, en el otro mensaje fue el amor, ahora es la confesión. Y bueno, si estos son los remedios, ¿cuál es la enfermedad? Y bueno, la enfermedad cae por sentado. ¿Cuál es? ¿Cuál es la enfermedad, Rodrigo? El pecado. Muy bien. La enfermedad es el pecado. Y es lo que va a arruinar nuestra vida. Ahora, los vicios y demás cosas que nosotros tenemos en la vida y que le llamamos enfermedades, es un error porque en la Biblia nunca llama al adulterio una enfermedad, es un pecado. Al alcoholismo una enfermedad, es un pecado. Y esto es lo que después va a traer, que enferma el espíritu, que enferma el alma, que lo saca del modo de felicidad. Y voy a decir, ¿por qué no estoy feliz? Bueno, hay pecado sin confesar. Después termina también arruinando el cuerpo, afectando el cuerpo y en lo físico, ¿no? Y vamos a los médicos para curar el físico. ¿Ves? Hacemos al revés, ¿no? Y empezamos por el cuerpo para que después de alguna manera afecte el alma, pero nos quedamos con el espíritu todavía destruido y es una enfermedad que no termina de sanar. Jesús dijo esto acerca del pecado en la comparación. Lucas 5, 31, 32. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús compara la enfermedad con el pecado. Le está diciendo ahí a los fariseos, ustedes se creen bueno, yo no vine por ustedes. Yo vine por los que están enfermos. Y no estaba hablando de una enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual. Y entonces él comparó la enfermedad con el pecado. ¿Me seguís hasta ahí? Y entonces ahora la segunda pregunta, la primera era ¿por qué confesar? Porque nos saca del modo de felicidad.
porque el pecado nos enferma y nos arruina. La segunda pregunta es, ¿qué es confesar? Bueno, la palabra confesar viene de una palabra en griego y hay otras palabras que también tienen el mismo significado, es decir lo mismo. Ahora, decir lo mismo que ¿qué? Decir lo mismo que Dios dice sobre mí y decir lo mismo que otras personas dicen sobre mí. Entonces, como una definición que yo les armé, y ahí van a ver que hay una definición negativa por el signo y abajo hay una cruz, una definición positiva. Como definición negativa, podríamos tomarlo así, aunque todo es bueno. Confesar es una declaración, es decir, es hablar, es una declaración que reconoce una verdad sobre nosotros y que está dicha por otro. Ahora, cuando el Señor dice que soy un pecador y yo digo que no lo soy, no estoy confesando, ¿ves? Cuando confieso, cuando digo lo mismo que Dios dice sobre mí, eso es confesión. Ahora hay personas que también están diciendo cosas sobre mí y yo digo, no soy esa persona. Cuando lo hago, cuando confieso, cuando digo lo mismo que dicen sobre mí, entonces estoy confesando. Mira, mi papá era un alcohólico, ¿no? Y fue alcohólico toda la vida, hasta el último tiempo en que conoció al Señor. Fue amigo de Dante Valey, se reían mucho. Y hicimos una célula, después ya grande, y lo disfrutamos con Jorge Gainz ahí, Raúl. Era una célula de hombres maduros, digamos, ¿no? Pero claro, todo el mundo a él le decía que era un alcohólico, mi mamá le decía que era un alcohólico, nosotros le decíamos, mirá, viejo, sos un alcohólico, y él decía, yo no soy, yo esto lo domino. Y bueno, se enfermó y estuvo por muchas operaciones y terapias, y un día como parte del tratamiento psicológico llegó a Alcohólicos Anónimos. Y estando en Alcohólicos Anónimos, lo primero que él tenía que hacer como el requisito en la ronda que estaba ahí de los demás era confesar. Y entonces él dijo, casi obligadamente, soy Edgardo, se llamaba igual que yo, soy alcohólico. Y cuando él dijo eso, toda la gente ahí lo aplaudió. Era el inicio, era el principio. Era reconocer lo que todo el mundo estaba diciendo sobre él y que él no reconocía. Ahora empezaba la confesión. Soy alcohólico. ¿Ves? Eso es confesar, es decir lo mismo que están diciendo sobre uno. Quizás escuchaste hablar de la ventana de Johari, ¿no? La ventana de Johari es una idea, es un cuadro, es una ventana que tiene cruces de cruz, así, y tiene 4 cuadrantes. Imagínate una ventana de vidrio, ¿no? Con 4 espacios. Y entonces dice, el primer cuadrante es el cuadrante abierto. Ahí están las cosas que vos conocés acerca de vos mismo y que las personas conocen acerca de vos. Ese es el cuadrante abierto. Y eso es tu vida pública, lo que vos sabés de vos y lo que las otras personas saben de vos. ¿Me seguís? Después sigue el cuadrante ciego. ¿Cuál es el cuadrante ciego? Es aquellas cosas que las personas saben de vos, pero que vos no sabés de vos mismo. Y bueno, ahí tenés que poner atención porque hay personas que te quieren bien, que te van a decir, mirá, le está errando, le está pifiando, mirá que estás haciendo mal. Y vos desconocés esas cosas. Porque en realidad somos incapaces de mirarnos a nosotros mismos y hacer un examen verdadero y legítimo, porque somos pecadores. Porque nadie puede calificar como limpio algo con los ojos llenos de barro. Somos sucios. Y entonces necesitamos que personas nos digan alrededor cómo somos. Este hombre habla de un tercer cuadrante que se llama el cuadrante oculto. ¿Me seguís? El primero es lo que yo sé sobre mí y lo que la gente sabe sobre mí, que es lo mismo. ¿Me seguís? El segundo, el cuadrante abierto, es lo que la gente, ese es los dos, ¿no? El ciego, gracias Gustavo, es lo que la gente sabe sobre mí que yo no sé.
Ahora hay un tercer cuadrante, que es el cuadrante oculto, que son las cosas que yo sé sobre mí mismo y que nadie sabe. Bueno, ahí están las cosas que yo oculto y que nunca jamás las he dicho y las guardo, porque son cosas que me avergüenzan tanto que no las puedo contar, de tan malas que son. Bueno, ahí es el lugar donde Dios tiene que trabajar, porque esas cosas que están guardadas ahí, que son feas, arruinan tu corazón. Las está guardando en tu corazón y son cosas podridas y malas. Necesitamos contárselas a Dios y a alguien más. Que ore por nosotros, que nos consuele, que nos aliente, que diga yo también lo viví. ¿Ves? Ahí es donde tenés que sacar cosas que están ocultas. Pero hay un cuarto cuadrante, es el cuadrante desconocido. Y en ese cuadrante está lo que Dios sabe acerca de vos, que ni vos sabés, ni los demás saben. Dios tiene cosas para vos. Es un cuadrante maravilloso, porque Dios te ve todavía como pecador, pero ve más allá. Dios llamó a un hombre Gedeón y le dijo valiente cuando él creía que era un cobarde. Dios ya sabía que era valiente. Cuadrante desconocido. Dios lo llamó a Moisés y le dijo que vaya a predicar, que era elocuente. Y él dijo, yo no sé hablar. Él no sabía cosas acerca de sí mismo que Dios sabe. Dios te creó y te ha creado con un potencial que solo Él sabe que tenés. Pero lo vas a descubrir a través de este proceso de la confesión. Llegándote a Dios y viviendo en un ambiente en modo perdonado, en un ambiente de felicidad, en donde vas descubriendo las cosas que los demás dicen sobre vos y llegas a confesarlas, lo que Dios dice sobre vos y que Él solamente sabe. David en el Salmo 139 dice, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, como diciendo, mirá, no confío ni en mi propia mirada, ni en mi propia conciencia. Y aunque mi conciencia no me condena, dice Pablo, igual quiero que Dios me examine. Porque Él solo puede ver más allá y cosas que ni yo veo ni las personas ven sobre mí, pero que están anidadas en mi interior como un virus que puede destruirme. Muéstrame, examina mi corazón. A ver, es una declaración, una verdad, de una verdad sobre nosotros, que tiene que ver con una falta contra Dios, que afecta a las personas. Esto es en el modo negativo, podríamos decir, aunque todo es positivo. ¿Me siguen? ¿Noelia? ¿Está de acuerdo? Entonces, yo reconozco que he pecado contra Dios, porque el Salmo ahí 38 dice David, contra ti, en el 51, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, el pecado no puede ir directamente en contra de pecadores, porque todos somos pecadores. El pecado, es decir, errar al blanco, errar en el camino de la santidad, siempre va contra Dios, porque Él es perfecto. Ahora, afecta a las personas, siempre afecta a las personas. Me afecta a mí que lo cometo y afecta a personas que me aman, afecta a personas que están alrededor. Mi papá decía, yo tomo, es mi plata, es mi dinero, no molesto a nadie, no me peleo con nadie, afecta a todos. Por eso que cuando lees la historia en Lucas capítulo 15 de aquel muchacho que se fue de casa, que se tomó el dinero y se fue, y que ahí nosotros lo titulamos el hijo pródigo, ¿no? Se fue. Cuando él pierde su dinero y está en bancarrota y está trabajando, cuidando cerdos y comiendo de la comida de los animales, cae en sí, le cae la ficha. Y entonces dice, ¿cuántas cosas en la casa, cuántos obreros en la casa de mi padre viven mejor que yo acá? Volveré a mi casa y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El pecado afecta, es en contra de Dios que nos creó, pero también es en contra de las personas que afectamos. Por eso la confesión no estaría completa si solo le pedís perdón a Dios. Tenés que ir y pedirle perdón a alguien que lastimaste, que ofendiste. Tengo que ir.
Y el Señor habla de que si llevas la ofrenda al altar a Dios y te acuerdas de que tienes un problema con alguien, arreglalo primero, porque Dios quiere que lo arregles. No va a haber una sanidad en el corazón. Yo le pedí perdón a Dios y que Dios ya sabe. No, pedile a alguien más, a alguien que lastimaste, no a un desconocido, metido en un cubículo de madera, a alguien que lastimaste, a alguien que lastimé, a alguien que ofendí. Y en el sentido positivo, confesar es una declaración que reconoce una verdad sobre Dios. Y es en el sentido positivo. ¿Sabes qué? Le puse ahí una línea de puntos a propósito, porque una vez en la vida me tocó confesarme como católico, ¿no? Yo era un niño, iba a una escuela de monjas, así que iba a ser monjo si terminaba los estudios. Mi hermana Belki se retiró antes porque ella era creyente y yo quería terminar la escuela y para eso tenía que estar ahí y hacer la comunión porque era una escuela religiosa. Así que, pero para tomar la comunión, primero tenía que confesarme. ¿Cuántos se confesaron alguna vez de la manera que yo estoy hablando? Bien. Y entonces ahí tenía que hacer lo que era mi primera experiencia como confesión y entrar y pedirle al sacerdote ahí de rodillas y confesar mis pecados de la niñez. Y decir, bueno, que había robado unas monedas, que saqué mandarinas de mi vecino cuando yo tenía mis propias mandarinas, pero las del vecino eran más ricas, y que golpeé a varios y le pegué a mi hermana también y maté varios perros. Yo era un asesino serial. Iba contando toda mi historia de cosas que había hecho malas, y eran muchas, y era chico, pero tenía un historial. Y entonces lo que me habían enseñado es que tenía que esperar la absolución, o sea, el perdón y la penitencia. Y que la penitencia iba a consistir en una serie de oraciones que tenía que hacer, 20 de esto y tanto de lo otro. Por ahí algunos de los chicos después entendimos que la oración era un castigo, ¿no? Y le decís en la mesa, te toca orar. ¿Por qué a mí? Pero la oración no es un castigo, es un beneficio, es un placer. Y por ahí veo familias en donde los chicos se pelean y dicen, yo quiero orar, qué bueno. Pero de esa cultura entendimos que la oración era un castigo, ¿viste? Y estaba ahí. Y yo confesé toda mi historia, todas las cosas que hice, que eran muchas. Y estaba esperando el perdón. Por eso la línea de puntos. Porque mientras esperaba las palabras, estaba ahí y este sacerdote no decía nada. Y de hecho pasó todo el tiempo sin decir nada. Y entonces hasta sentí vergüenza de estar ahí y no sabía qué hacer, si seguir esperando. Me levanté y me fui. Ahora imagínate que vas y tenés que confesar. Siempre está la línea de punto, ¿no? Y vas y lastimaste a alguien y le pedís perdón. Vos decías que te perdone, pero está la línea de punto. ¿Y si no te perdona? Hablaba con un compañero de trabajo y él hizo una encuesta. Si tu mujer te engaña, ¿la perdonarías? Y él dijo, yo la perdonaría porque ella me perdonó, no me dejó con la línea de puntos. Porque cuando fui le pedí perdón y le dije, yo te engañé, perdóname, tic, 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 te perdono. O lo abrazó sin decirle perdón, como el padre del hijo pródigo, y no dejó espacio de línea de puntos, le salió y lo abrazó. Para que no haya línea de punto. Ahora, qué mortal la línea de punto, ¿no? Y esperar esa situación, me perdonará, ¿no? Y algunas personas no se confiesan por temor a esa línea. ¿Qué pasa ahí? Pero con Dios no sucede esto. Porque Él ha decidido perdonarte antes de la línea de punto. Y entonces acá viene la declaración, porque uno confiesa a Dios su pecado y espera el perdón de Dios. Y ahí hay una declaración que nosotros tenemos que reconocer sobre Dios. Porque si no nos quedamos en silencio esperando escuchar la palabra que venga del cielo con una voz de trueno, ¿verdad? Te he perdonado. Seguí adelante. Ahí otra vez tiene que salir mi confesión. Señor, sé que sos mi Salvador, sé que me perdonaste.
y entonces la línea de puntos se quiebra. El trabajo de los consejeros de esta iglesia es romper la línea de puntos. Cuando alguien tomó decisión, lo llevan aparte y le dicen: hiciste la oración, sos un hijo de Dios. Hiciste la oración, fuiste perdonado. Hiciste la oración, estás en la familia de Dios. Hiciste la oración, vas a ir al cielo. ¿Ves? Es romper la línea. Pero yo tengo que romperla con una declaración, es decir, a veces la confesión es un asunto positivo, que si creyeres en tu corazón y confesares, y ahí está otra vez la palabra confesar, es decir, algo acerca de Dios, que es verdad, que Él te salvó, que Él murió, que Él resucitó, serás salvo. Pero necesitamos confesar. Necesitamos decir algo acerca de nosotros mismos que Dios dice y que otros dicen. Y después decir algo acerca de Dios que Él dice sobre sí mismo. Soy suficiente, te perdono para siempre, te doy vida eterna, te doy eternidad. Y también tengo que confesarlo yo, tengo que creerlo, porque no va a venir la voz del cielo. Y entonces tengo que confesarlo ahí para poder alcanzar la sanidad. La otra pregunta es: ¿cuáles son los pasos para confesar? Y estas líneas te van a ser familiar porque algunas cosas son de la Iglesia Católica, pero también son bíblicas. ¿Cuál es la secuencia para hacer una buena confesión? Bueno, primero un examen de conciencia, ¿no? En Corintios capítulo 11 habla de que si nosotros nos examináramos a nosotros mismos no seríamos castigados, pero como participamos de la cena sin examinarnos, muchos están enfermos y otros duermen. Dice: ¿por qué? ¿Qué falta? Examen. Tenemos que examinarnos, y ya les hablé sobre eso, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios que nos examine y a otras personas que nos examinen. Qué bueno las personas que nos examinan. Y que no solo nos aplauden y nos alaban, sino nos dicen: estás haciendo las cosas mal. Un día Alicia me dijo: me tenés abandonada. Y tenía razón. Porque yo pasaba por el taller y me olvidaba de los siervos de Dios ahí. Y ella me hizo ver que estaba equivocado y errado. Y yo pensaba: yo voy a ver a los enfermos, no a los médicos. Pero los médicos también se enferman, o no se enferman los médicos también. Esto lo aprendí en el sur. Iba al sur en un viaje con un misionero y fuimos a un hospital y yo pensé que íbamos a ver a los enfermos del hospital. Y él dijo: no, vamos a ver al médico. Porque el médico también es pecador y nos necesita. Y entonces pensé: qué cierto que es verdad. Y qué bueno que es las personas que te dicen: ahí está la infracción, porque quieren sanarte. Te están examinando para tu bien, para tu progreso. La segunda cosa es la tristeza y el arrepentimiento. No puede haber nada por delante si no nos hace daño el haber herido, lastimado a Dios, haber ofendido a Dios o haber lastimado a una persona, sin ponernos en sus zapatos y ver lo que ocasionó mi pecado, mi error, mi rebeldía, mis palabras, mi forma de ser, mi actuación. Y entonces tengo que de verdad arrepentirme. Es una tristeza que termina bien, dice Pablo. Es una tristeza para bien, porque va a producir arrepentimiento, el que uno quiera cambiar y ser diferente. Es una tristeza que no sirve. Estamos viviendo en este momento, como les decía al principio, la partida de Fabián. Para todos fue una alarma. El pastor decía: era una campana, era una sirena, era una trompeta que decían: estén atentos, estén atentos. Dios nos lleva en cualquier momento. Tenemos que estar listos. Es un momento de tristeza para el alma del examen, ¿no? Para el alma propia, examinarme, decirme: ¿cómo estoy? ¿Estoy listo para irme hoy? ¿Estoy listo para irme esta noche? Tengo que entender que la tristeza me lleva al arrepentimiento, a cambiar. Lo tercero es la confesión, es decir los pecados. Confesar es decirlos. Y vos decís: bueno, yo los pienso. No, tenés que decirlos.
Es una declaración. Incluso si fueras mudo, tendrías que decirlo con las manos. Pero tenés que declararlo y decirlo. Y lo tercero, y finalmente, es el alivio, es decir, el tiempo de refrigerio. Y uso esa palabra de tiempos de refrigerio porque la usa Pedro en uno de sus sermones. En Hechos capítulo 3 dice: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados y entonces de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Esa palabra refrigerio habla de un alivio, habla de un viento suave que entra, habla de una exhalación, de una carga que se suelta, de algo que estaba pesado. Pero necesitamos entonces hacer esto, arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Y entonces cae la carga, cae el peso. Es que no podemos volar ni elevarnos con una piedra atada en la espalda. Tenemos que soltarle y confesar nuestros pecados o nuestra vida no va a cambiar. Y nunca alcanzaremos a vivir del modo perdonado, es un modo de la dicha en la que Dios nos encierra. La otra pregunta es ¿cuáles son? La cuarta pregunta: ¿qué enemigos tiene la confesión? ¿Cuáles son los enemigos de la confesión? Es decir, ¿qué está trabajando para que no confieses? ¿O qué es lo que hace que vaya en contra de esto? Bueno, ahí lo ves en la foto, ¿no? Si confesar es decir, si confesar es declarar, el enemigo de la confesión es el silencio. Y el segundo enemigo de la confesión, que está muy relacionado con el silencio, es el encubrimiento. ¿Viste estos casos policiales cuando alguien tiene toda la evidencia contra alguien, tiene cámaras, tiene pruebas, hay pruebas de ADN, de sangre, de huellas digitales, y llevan a esta persona que cometió un homicidio y lo ponen contra la pared y le dicen: mira, tenemos toda esta prueba, confesá? Y él dice: yo me adhiero a la quinta enmienda. Y la quinta enmienda en la Constitución de Estados Unidos es el derecho a permanecer callado, a no declarar nada que pueda ser usado en su contra. ¿Han visto estas cosas en la televisión? Y como una solución dice: yo quiero quedarme en silencio, yo no confieso nada. Pero tenemos toda la prueba, va a ir preso igual. Y algunos de nosotros somos así, no tenemos toda la evidencia, todo habla en contra nuestra, pero decimos: silencio. Y entonces me guardo toda aquella angustia que me hace daño todavía. Y no lo digo, ¿no? Y a veces entre las parejas, cuando hay alguna herida o el silencio es una opción. Permanezco callado. No digo ni lo que me hiciste ni lo que vos me hiciste, pero vos me estás matando con el silencio. Y la segunda cosa es el encubrimiento, es decir, hablar para cubrir y no confesar. Es decir, es como en los casos policiales también. Mentir. Yo no estuve en ese lugar en el momento que ustedes dicen, estuve en otra parte, es mentira. Y entonces el encubrimiento es hablar, sí, pero decir otra cosa o tratar de perdonarnos a nosotros mismos, de buscar algún atajo para zafar y decir: no fue exactamente así. Y cuando terminamos o queremos pedir perdón o confesarnos, decimos: si vos pensás que yo te hice algo malo, te pido perdón. Y le tiran la culpa al otro. Y no es la forma de confesar o de pedir perdón, porque le está diciendo: vos crees en realidad que yo te hice un daño. Pero la confesión es cuando uno declara y acepta la verdad. Mira, te hice daño, te lastimé. De esta y de esta manera. Y de una forma concreta vas enumerando las cosas que lastimaron a la otra persona para que haya sanidad, porque si no le tiraste la culpa al otro. ¿Ves? Estas dos cosas están ahí. Mira, dice el Salmo 32. Mientras callé, versículo 3, se envejecieron mis huesos. Silencio. Mientras callé, se envejecieron mis huesos.
en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Opté por el silencio y me enfermé más. Opté por no decirlo y lo que alguna vez era verde se volvió seco. ¿Por qué nosotros nos silenciamos y encubrimos? ¿Por qué evitamos confesar? Bueno, por dos cosas: temor a las consecuencias. Y entonces el chico dice, si le digo a mi mamá que estoy viendo pornografía, me va a quitar el celular. Y no piensa, me va a comprar uno mejor. Porque sabemos que la confesión, aunque trae perdón y bienestar y libertad y paz y muchas cosas, también tiene sus consecuencias. Es decir, el perdón no elimina las consecuencias. Y está aquella historia, ¿te acordás de los clavos en la madera? Del papá que cada vez que su hijo cometía una falta le hacía poner un clavo en la madera y después cuando hacía una cosa buena, que limpiaba la casa, barría, levantaba los platos, le sacaba un clavo. Y un día hizo tantas cosas buenas que no había más clavos en la madera. Pero ¿qué quedaron? Los agujeros. Y la verdad es que no podés esperar otra cosa. Aunque recibís el perdón de Dios, las consecuencias quedan, son los agujeros. Por eso, aunque el hijo pródigo volvía a su casa y a pedirle perdón a su papá y a Dios, él decía, haceme como uno de mis jornaleros, como uno de tus jornaleros. Es decir, yo entiendo que hay consecuencias. Por eso el que confiesa tiene que entender lo mismo, hay consecuencias. Y cuando David confesó su pecado en este salmo, en el Salmo 51, en el Salmo 38, él entendía que había consecuencias. Y Dios lo perdonó, le perdonó el adulterio, le perdonó el homicidio. Pero después su bebé se murió. Después sus hijos se mataron entre sí. Y uno de sus hijos violó a su hermana y el otro mató al que violó a su hermana y uno lo persiguió a él para matarlo. Había consecuencias y Dios le dijo, esos son los agujeros. Los agujeros en la madera, te perdoné, pero hay consecuencias. Es decir, que este estado de vivir perdonado no es para fomentar el pecado, es para vivir en una constante confesión. Amo a mi amigo Quique, él no empieza ninguna oración, sino dice, Dios, perdona mis pecados. Nunca lo escuché orar de otra manera, él empieza así, después va a orar por las personas, va a dar gracias, pero siempre es vivir en modo perdonado. Porque sí hay consecuencias. Y entonces no tenés que tener temor, tenés que ir con la gracia de Dios sabiendo que Él va a hacer algo maravilloso. Y te va a perdonar y te va a hacer superar aún las consecuencias. Pero no tenés que agrandar el pecado, no tenés que decir, bueno, como la gracia es abundante, yo sigo pecando total. Porque los clavos salen y los agujeritos quedan. A veces no confesamos porque tenemos vergüenza pública, ¿qué van a decir? Y entonces encubrimos los pecados y no los nombramos. Yo encubrí mis pecados de la juventud, salieron por todas partes, afloraron por todas partes. Y me llegaron de frente de las personas que ni creía que, era menos que esperaba. Se encontraron conmigo porque traté de ocultarlos. Y la Biblia dice varias veces en los evangelios, tengo ahí Marcos 4:22, no hay nada oculto que no sea manifestado. No hay nada encubierto que no haya de saberse. No importa que tanto lo ocultes y lo tapes y lo entierres, se sabrá. Porque Dios sabe todas las cosas. Quizás en el tiempo pase y la humanidad no sepa, pero Dios sabe y llegará un momento en que si no lo confesaste acá, delante de todos, de todas las personas que existieron, Dios abrirá los libros de las cosas malas que hicimos y todo el universo lo sabrá. Pero si confesás tus pecados ahora,
Si vas y haces cuentas con Dios y con tu hermano y con tu amigo, entonces nada de eso aparecerá en el tribunal. Dios eliminará los agujeros. La eternidad elimina los agujeros de las consecuencias. Porque en la cruz Él pagó todo. Los agujeros en sus manos eliminan tus agujeros de la consecuencia. ¿Sabes que la única obra que el hombre ha hecho en la tierra y que va a estar en el cielo son sus heridas? Es lo único. No hay nada que hayamos creado en la tierra que permanezca, que podamos llevar allá. Lo único que está allá son lo que le hicimos a Él. Y los agujeros de su mano terminan con nuestras consecuencias en la eternidad. Amén. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, el que tapa sus pecados, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta de los pecados para no volver a pecar, alcanzará misericordia. Y en el Salmo 32, versículo 5, dice en la NTV, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y acá viene la confesión que admite una verdad sobre Dios. Tú me perdonaste. Y que termina con la línea de punto, ¿te acordás? Es decir, él mismo está diciendo, tú me perdonaste. O sea, te pedí perdón y sé que me perdonaste. Tenés que tener esta convicción. Tenés que decirlo como de parte de Dios, sé que me perdonaste. Y vas a derrotar los enemigos que tiene la confesión, que son el silencio y el encubrimiento. Y ahora está en la última pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de la confesión? ¿Qué beneficios tiene confesar? Bueno, ya hemos visto varios. Tiene sanidad emocional, tener sanidad espiritual y finalmente sanidad física. Porque empezaste por donde Dios empieza, por el espíritu. Y cuando sanás el espíritu, sanás también lo emocional, lo relacional con las personas. Y finalmente lo físico, hasta te sentís mejor. Hay personas enfermas que han perdonado, pero se sienten tan bien. Y Dios le ha dado una fuerza en lo físico que es extraordinaria, divina. Porque decir, no podría caminar, no tendría que andar, pero anda. Porque su sanidad interior ha hecho efecto secundario en lo físico. Como lo ha hecho al revés el pecado, ¿no? Arruinando la vida. Y entonces tenés estos beneficios, tenés el perdón de Dios y tenés la libertad. La libertad que da el saberte que perdonado y podés vivir para Dios y ser elegido por Dios para servirle. Vos decís, ¿a mí? Con todo lo que hice, con todo lo que soy, a vos. Porque te da esa confianza, esa seguridad de saber que Dios perdonó todo. Y podés entonces servirle. Por eso dice en Hebreos 9 que Él va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ve, te limpia y te libera. Y la palabra nos dice ahí en el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Está diciendo por esto, es decir, por lo que me pasó, porque confesé mi pecado, porque lo dije. Entonces muchos más se van a animar a orar de la misma manera. Muchas personas al conocer este testimonio van a también orar y pedir perdón y vivir de la misma forma. Por eso dice también Santiago, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados espiritualmente. Y la oración del justo, eficaz del justo, puede mucho. Y ahí hay una historia ahí en Santiago capítulo 5, una persona que está enferma físicamente, pero su raíz de esa enfermedad física
es emocional y espiritual, estaba mal con una persona. Y entonces dice, confiesen sus pecados unos a otros, es decir, no me digas tú lo que me hiciste, yo quiero decirte lo que yo te hice. Y entonces en las relaciones, por ejemplo, de pareja, si querés convivir y perdurar, no estás esperando que el otro confiese, confesad tus faltas. ¿Y sabés cómo eso anima a la otra persona a confesar las propias? Es lo que está diciendo, es por esto van a orar otros, porque yo lo confesé, era el rey, era el elegido de Dios, el ungido, dice, yo pequé. Y en otros de los salmos dice, cometí homicidio, líbrame de homicidios. Y entonces está diciendo, si Dios me perdonó a mí, y Pablo dice perseguidor, injuriador, blasfemo, el primero de los pecadores, si Dios me perdonó a mí, ¿por qué no te va a perdonar a vos? Es decir, ¿ves? Somos iguales. Vivimos en modo perdonado porque necesitamos ser perdonados. Hace poco un muchacho me decía, yo no puedo ser como vos. No sé cómo me veía una persona que decía, vos sos santo, no sé. No, soy igual que vos. No solo vas a ser como yo, vas a ser mejor que yo. Porque a todos nos trató Dios de la misma manera, somos iguales. ¿Sabes que en este viaje que hicimos, cuando fuimos al sur, al final, estábamos en una iglesia muy linda y yo tenía todas las reuniones aquel fin de semana y tenía la cena del Señor después, que era de mañana, y después teníamos la escuela dominical. Y en la escuela dominical, estando en la escuela dominical, con los mayores, yo tenía ahí 2 mensajes preparados sobre el servicio y los dones y dije, bueno, vamos a ver qué se da. Y el pastor que estaba dirigiendo la reunión dijo, bueno, acá están los hermanos, que ellos, misioneros que vienen a predicar a Santa Cruz, vamos a hacer unas preguntas y respuestas así. Entonces se abrió y las primeras preguntas eran sobre el llamado, sobre el servicio, y esas las respondimos. Y después la segunda pregunta era, ¿y cómo es tu familia? ¿Y cómo son tus hijos? Y entonces empezamos a hablar de nuestros hijos y con toda libertad, y yo y Griselda, y hablábamos de nuestras frustraciones, y que en realidad sonaron como el fracaso, como un fracaso de ser padres, y cómo salieron todas las cosas mal. Y cuando hicimos eso y contamos todas estas cosas, la gente comenzó a contar. Una mujer dijo, a mí me pasó lo mismo. Y empezó a contar su historia y lloraba. Y otra mujer hizo lo mismo y contó su historia con sus hijos y sus problemas y cómo ellos habían sido fieles y los hijos se descarrilaron. Y entonces un hombre se animó y contó sus pecados que no tenían que ver con eso, pero que encontró el momento de decir cuáles eran sus pecados y frustraciones más profundas. Y su intento de cometer un robo con todos los detalles y cómo al final se arrepiente, y era una reunión en la que supuestamente iban a escucharnos y ahora nosotros escuchábamos a todos. Y todos llorábamos y después todos nos reíamos. Y fue una reunión liberadora porque alguien dijo, soy igual que todos. Después fuimos a comer a la casa de este pastor y él dijo, hoy ocurrió algo que nunca ocurrió. ¿Qué fue? Dice, la forma en la que ustedes abrieron el corazón hicieron que la gente se abra. Y nunca tuvimos una reunión así porque toda la gente que viene da la imagen de que son perfectos, de que tienen todo solucionado, de que son personas que no se equivocan, que nunca pecan. Es más, la gente tiene la imagen de que si sos misionero o pastor, sos intachable y no hay nada que decir de tu vida, pero la forma en la que ustedes abrieron el corazón hizo que la gente se abra. Y todos contaron y dijeron, todos vivimos en el mismo ambiente, en modo perdonado. Hizo que muchas más personas confiesen. Elías era un hombre santo, pero tenía pasiones como las nuestras. Dice Santiago, somos iguales. Pero podemos alcanzar la misma gracia porque yo la alcancé. Me acuerdo de un pasaje que es una confesión de Pablo y de la iglesia,
no está en el Power, pero está en Tito, en la carta a Tito. Hay dos de estas confesiones generales. Tito capítulo 3. Dice ahí: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, cuando él le está diciendo estas cosas a la iglesia, alguno de la iglesia podría pensar, pero eso lo podés hacer vos, porque vos sos perfecto, vos obedecés todas las leyes, todas las normas, te parás en todos los semáforos que están en rojo, pagás los impuestos. Y le podían devolver la carta a Pablo y decirle: vos lo hacés con tu equipo porque son perfectos. Y entonces sigue diciendo, porque también nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los deseos desordenados. Está hablando de sexuales, del alcohol, de la gula y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, es decir, hacíamos todo porque nos odien. ¿Viste esas personas que vos decís qué amorosas que son, no? Qué fácil de amar. Bueno, él está haciendo todo para que lo odien. Vos decís: Pablo, aborreciéndonos unos a otros y odiándonos unos a otros. Esta clase de gente éramos nosotros. Pero al entender que éramos pecadores y decir lo mismo, confesar nuestros pecados, fuimos perdonados, somos liberados, vivimos en modo feliz, perdonado. Éramos iguales, somos iguales. La diferencia está entre esa confesión, la línea de puntos y el perdón que Dios te da. Un perdón que no tiene agujeros en la eternidad, un perdón que es eterno. Amén. Dice: estos son los beneficios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Si confesamos, no si lo piensas, no si sabes que lo tenés, no si sabes que alguien te lo dijo, si lo confesamos. Dice en Hechos 19, 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. No puede haber otro llamado que a la confesión, ¿verdad? Por eso que te invito a hacer una oración en la que digas a Dios que le confieses tus pecados y que puedas decirle pecado contra ti, contra el cielo. Y cuando después encuentras una persona a la que también lastimaste, poder orar con esa persona. Quizás después el pastor te va a guiar a orar unos por otros o unos con otros. Y en este caso no al azar, sino eligiendo una persona o eligiendo una persona de confianza. Muchas personas han quedado en el silencio porque no han encontrado a alguien a quien confesarle sus pecados. En ese espacio hemos fallado como hospital de iglesia porque algunos no han guardado el secreto de la confesión. Y entonces tenemos que ser buenos oidores y guardadores de lo que la gente nos confiesa, para que puedan tener un receptáculo especial, un amigo, una amiga, una persona espiritual que guarde tu confesión que necesitas decir, que necesitas soltar, para que alguien ore por vos y sean sanados. Amén. Pero si estás acá por primera vez, yo quiero guiarte en la oración principal. Es la que va a unir tu relación con Dios, que había estado afectado por el pecado. Entonces, ahí en tu corazón, cerrar los ojos y decirle: Señor Jesús, sé que soy un pecador, lo confieso delante de ti. Sé también que eres un perdonador, que eres mi Salvador. Perdóname, sálvame, entra en mi vida, entra en mi corazón.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos orando. Yo quiero preguntarte, si hiciste esta oración por primera vez, levanta tu mano ahí donde está y bájala. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Amén, querido. ¿Quién más? ¿Quién más le dijo al Señor y lo mismo que Dios dice sobre nosotros? Levanta tu mano. Si le dijiste a Dios, perdóname, y bájala. El pastor va a orar por vos y por muchos más. Amén. Amén. Muy bien.